Hoy vamos a meternos de lleno en la identidad chilena, pero no como si fuera una lista de la compra, ¿sabes? Sino como una tensión, algo casi psíquico. Es la historia de una nación que en el fondo se está buscando a sí misma, una historia que arranca con una imagen muy concreta. Venga, imaginemos a un niño. Está en su clase, en el colegio, y sin saberlo, este niño vive cada día en un cruce de caminos, en un mundo lleno de contradicciones que en realidad definen la búsqueda de una identidad mucho, mucho más grande que la suya. A ver, piensa en esto. En el cole, los libros le hablan de conquistadores valientes, de fundadores que vinieron de Europa, pero luego llega a casa y su propio apellido, que es mapuche, le cuenta una historia completamente distinta. A veces oye a su abuela hablar bajito de un pasado que no sale en esos libros, un pasado de tierras, de memorias que se han ido perdiendo. Su banda sonora es una mezcla total. Por un lado, la cueca tradicional y por otro, el último éxito de reggaetón. Y claro, enciende la tele y el ideal de belleza es uno, pero luego sale a la calle, a su barrio, y la realidad, la gente, su propio reflejo en el espejo, es otra cosa. Entonces, la pregunta cae por su propio peso. ¿Quién es realmente ese niño? Y ojo, porque no es una pregunta solo para él. Es la misma pregunta que resuena una y otra vez en el corazón de todo un país. La historia de este niño es, en el fondo, la metáfora perfecta de la historia de Chile. Un país que vive, igual que él, entre dos mundos, con un alma que, muchas veces, pues se siente dividida. Y aquí llegamos al meollo de la cuestión. ¿Estamos hablando de una identidad que está rota, que está fracturada para siempre? ¿O quizás lo que vemos es un proceso, difícil, sí, pero un proceso de integración? La idea clave aquí es que el mestizaje, esa mezcla, no es solo algo biológico, de sangre, es, por encima de todo, una tensión psicológica. Para intentar entender esta tensión, vamos a echar mano de una herramienta de la psicología que es potentísima, el concepto de la sombra, del gran Carl Jung. Dicho de una forma sencilla, la sombra es todo eso que no queremos ver de nosotros mismos. Son esas partes que nuestro yo consciente dice, no, esto yo no soy. Pero, y aquí está la clave de todo, la sombra no es solo lo malo, lo negativo. Ahí también guardamos nuestra creatividad reprimida, talentos que no hemos desarrollado, en fin, una cantidad de energía brutal. Y Jung nos dejó una advertencia que, tela, es muy seria. Ignorar la sombra, hacer como que no existe, no hace que desaparezca. Todo lo contrario. Lo que negamos acaba controlándonos desde el inconsciente. Se manifiesta en nuestra vida como si fuera el destino, algo que no podemos evitar. Vale, ¿y ahora qué pasa si llevamos este concepto del individuo a un país entero? Porque las naciones también funcionan así. Tienen una especie de inconsciente colectivo, una memoria compartida y por tanto también tienen su propia sombra. Son esas partes de su historia, de su forma de ser, que el relato oficial prefiere, pues meter debajo de la alfombra. Con esta idea ya en la cabeza, vamos a viajar un poco a la historia de Chile. Pero no para verla como una lista de fechas y batallas, sino como la historia emocional que fue creando, poco a poco, su sombra colectiva. Todo arranca, claro, con el shock de la conquista. Un trauma de violencia, de imposición, que es la herida original del país. De esa relación tan desigual nace el mestizo, una figura cuya identidad es desde el principio un conflicto. Para que la acepten, muchas veces tiene que negar una parte de sí mismo. Mientras tanto, la élite criolla, los descendientes de europeos, construyen su identidad mirando siempre al otro lado del charco, de espaldas a su propia tierra. Y así se funda una república con dos almas. Una, la oficial, la que se celebra, la que mira a Europa, y otra, la popular, la mestiza, la que se silencia. Y esta división, se podía tocar. Por un lado, tenías a una élite en Santiago que vivía obsesionada con imitar a París. Sus modas, sus valores, ese era el único modelo de lo que estaba bien. Y por otro lado, tenías al pueblo, cuya mezcla de sangre y de cultura se veía como algo atrasado, casi como una vergüenza. Esa es la fractura, la división psíquica en el corazón de la nación. Entonces, ¿qué hay exactamente en esa sombra chilena? ¿Qué es lo que se ha negado durante tanto tiempo? Pues encontramos cosas como un racismo que está metido muy adentro, un clasismo que organiza la sociedad de una forma súper rígida, una historia de violencia que nunca se termina de mirar a la cara y, como consecuencia de todo eso, un miedo tremendo al conflicto, a la confrontación directa. Hasta ahora, la verdad, el panorama parece un poco oscuro, pero justo aquí es donde la historia da un giro. ¿Y si esa herida, esa mezcla tan conflictiva, fuera en realidad la mayor fuente de poder que tiene el país? Es que volvemos a la idea central de Jung, que es genial. La sombra no es un monstruo que hay que matar, es una parte de nosotros que necesita que la reconozcamos, que la integremos. Es energía vital que hemos estado reprimiendo. El potencial para estar completos, para ser plenos, está justo en eso que hemos rechazado.
Jung llamó a este proceso de unificación individuación. Es como el viaje de toda una vida para aceptar e integrar todas nuestras partes, las que nos gustan y las que no, la luz y la oscuridad, para por fin convertirnos en quienes somos de verdad. Y claro, si aplicamos esta idea a una nación, de repente el mestizaje deja de ser una herida y se convierte en una fortaleza. La mezcla ya no es debilidad, es la fuente de una creatividad cultural inmensa, de una capacidad de adaptación increíble y de la riqueza que significa tener no una, sino múltiples identidades dentro de una sola. Así que volvamos a nuestro niño del principio. Quizás ese conflicto que vive cada día no significa que esté roto. A lo mejor esa tensión es precisamente lo que le convierte en un puente entre el pasado y el futuro, entre Europa y América, entre lo oficial y lo popular. Quizás su identidad, que es múltiple, es un adelanto de un país mucho más completo. Vale, entonces, ¿cómo se recorre ese camino? ¿En qué consiste esa individuación colectiva de la que hablamos? Pues el proceso consiste, básicamente, en dejar de ver el mundo como un o esto o lo otro y empezar a integrarlo. No se trata de elegir entre ser europeo o ser americano, sino de ser las dos cosas. No es modernidad o tradición, sino una alimentando a la otra. No es la élite contra el pueblo, ni la razón contra el mito. Es reconocer que todas esas piezas forman un puzzle mucho más grande y sobre todo mucho más real. Y esta es la pregunta del millón que sale de todo esto. ¿Qué pasaría si una nación como Chile se olvidara de esa fantasía de la pureza, de esa obsesión por ser blanco, por ser europeo, por ser moderno, y en lugar de eso abrazara su realidad, que es compleja, que es mezclada, que es impura? Y esto nos lleva a una conclusión que es muy profunda. A lo mejor el mestizaje nunca fue un problema que había que superar, ni un error histórico del que avergonzarse. Quizás siempre ha sido una tarea psicológica, una invitación a hacer el trabajo de integrar todo lo que se es con todas las luces y sobre todo con todas las sombras. Y con esto cerramos, con una última reflexión que queda en el aire. ¿Y si la mayor fuente de energía, de creatividad, de futuro, tanto para una persona como para un país entero, estuviera escondida precisamente en esas partes que han sido negadas? ¿Y si la clave no está en lo que admiramos, sino justo en aquello que hemos rechazado?